Familia, quiero que estés atenta a lo que en esta mañana te voy a compartir. Creo que siempre estamos atentos, pero te voy a hablar de las debilidades de un guerrero, de las debilidades de un guerrero. La semana pasada te hablé de ese texto del apóstol Pablo, donde hablaba él de bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque en tus debilidades se perfecciona mi poder, ¿verdad? Y ahí ya lo vemos. ¿Tenía preocupación el apóstol Pablo? Pues claro, clamaba al Señor, estaba preocupado. Por eso le pidió al Señor que le quitara su aguijón, estaba preocupado. Muchas veces no entendemos, no creemos que el cristiano no tiene problema. No, claro que sí. Claro que sí tiene problemas. Claro que sí tiene problemas. Por supuesto que tenemos problemas. Pero lo que pasa es que los cristianos los sabemos llevar en las manos del Señor, ¿verdad? Pero tenemos problemas, tenemos preocupación. O tú no te preocupas cuando tú vas al médico y te da una analítica que no es muy buena. Pues claro, que te preocupa. Entonces, ¿para qué vas al médico? Si no te preocupas, ¿para qué vas al médico? Si no estás preocupada, ¿para qué vas al médico? Si no estuvieras preocupado, no irías al médico, ¿verdad? Pero nos preocupamos, claro que sí. Eso es evidente. Y tenemos que ser sinceros y realistas. Es una hipocresía esconder la cabeza como un avestruz y decir, no, es que, no, eso es una falsa fe, una pseudo fe. El creer que el cristiano no tiene problemas. Se ha engañado mucho a los creyentes en este tiempo, en creer esa fe tan positiva que el creyente lo que tiene que tener es una cuenta corriente muy buena, muy amplia, y tener muchos recursos y no tener problemas y tener mucha prosperidad. Eso es algo falso y que no es de Dios. El creyente es un ser humano todavía con carne, con huesos, con sentimientos, con emociones, con temores, con preocupaciones. Si tenemos hijos, si tenemos madres, si tenemos padres, se nos ponen enfermos, estamos nosotros mismos enfermos. Claro que sí. Y tenemos que ser sinceros, realistas, no hipócritas, sino realistas, sinceros. Personas normales, sencillas, con nuestros problemas, con nuestras cuestiones, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero sabiendo que Dios está con nosotros y que el Señor pelea la batalla por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Te voy a hablar de un guerrero que fue un gran guerrero, pero te digo una cosa, tenía debilidades y tenía preocupaciones, pero fue un gran guerrero, bendito sea el Señor. Pero antes de seguir, tengo en mi corazón hacer una oración y me gustaría que te pusieras de pie, ¿verdad? Hay algo que me está poniendo el Señor en la cabeza y quiero, en el corazón, y quiero en esta mañana decirte que hemos cantado y hemos adorado la presencia del Señor que está en medio de nosotros, y dice que hubo un momento en la historia que la presencia de Dios dice que el Mar Rojo dice que se dividió. Recordando, dice que hubo un momento, la presencia de Dios, de que el Jordán, dice que retrocedió. Dice que cuando la presencia de Dios está, dice que la tierra tiembla. Dice que los montes corren. Dice que cuando la presencia de Dios está, dice que de la roca, dice que fluyó agua. Dice que cuando la presencia de Dios está, dice que los enfermos sanan. Que los enfermos sanan. Donde está la presencia de Dios hay algo poderoso. Amén. 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 Pues yo quiero que tú cierres tus ojos en esta mañana. Señor, estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia y queremos orar en el nombre poderoso de Jesús. Que lo mismo que el Jordán se dividió o retrocedió, el Mar Rojo se dividió, de la roca fluye agua, de esos manantiales donde tu presencia es algo sobrenatural lo que sucede. Señor, delante de tu presencia también las enfermedades desaparecen, porque tu presencia sana. En esta mañana llevamos a los enfermos, a los debilitados, a los caídos,
a los desmotivados, a los apagados, a aquellos que están mal físicamente, pero también puedan estar de una manera mal espiritualmente, Señor. A los que están pasando por un proceso de trato, de cambios. Padre, donde pedimos de que tu mano poderosa empiece a actuar y empiece a traer ese refrigerio, esa restauración, esa sanidad que cada vida necesita. Señor, pedimos por hermanos y hermanas que están aquejados de cualquier tipo de enfermedad. Pedimos que en el nombre de Jesús tú rompas todo lazo de enfermedad y traigas sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están preocupados, con ansiedad, que tú en esta mañana les dé la paz de tu Santo Espíritu. Que tú te lleves toda preocupación, toda ansiedad, todo aquello, Señor, que pueda estar agobiando nuestras vidas y que tú en esta mañana vuelvas a tocar con el poder de tu Espíritu Santo, trayéndote, Señor, a tus pies nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra fragilidad. Señor, tu palabra dice que somos como esa flor de la hierba, que la hierba se seca, desaparece, esa flor se marchita, pero tu palabra es la que permanece para siempre, Señor. Pero aún, Señor, dentro de nuestras debilidades, tú eres aquel que convierte nuestras debilidades en fortaleza y poder. Padre, porque en ti todo lo podemos, Señor, porque tú nos fortaleces. Padre, gracias te damos en esta mañana. Que tú en esta mañana nuestras debilidades las conviertas en victoria. Que seamos hombres y mujeres victoriosos para la gloria de tu nombre. Señor, ministranos a través de tu palabra en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Abres ahí la palabra por Jueces, por Jueces. El libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. El libro de Jueces se destaca en que, pues hay un proceso, algo cíclico, ¿verdad? Algo cíclico en ese periodo de la vida de Jueces, en que está entre esa conquista, ¿verdad? De esa tierra prometida, el libro de Josué, hasta que ya, pues comenzamos, ¿verdad? Comenzamos ahí con el libro de Ruth, etcétera, y ya empezamos a ver seguidamente el nombramiento de los reyes. Pero este es un periodo donde no hay líderes visibles y el Señor empieza a levantar a hombres y les denomina como jueces. Jueces también se les denomina como libertadores, desde una perspectiva política, religiosa, incluso militar, más que nada militar en este aspecto, donde estos líderes, pues intentan de una u otra manera gobernar al pueblo de Israel en un periodo de la historia muy conflictivo, donde la frase que más se resalta en el libro de los Jueces es que hacían, por decírtelo para que me entiendas, hacían lo que bien le parecían. El pueblo de Israel hacía lo que les daba la gana. Es una de las frases que está en muchos de los capítulos, en diferentes capítulos en el libro de los Jueces. Pero yo en esta mañana, hermano, quiero hablarte de esta perspectiva, lo mismo que te hablé el domingo pasado. Estuvimos compartiendo este jueves que fue también muy lindo, muy precioso, donde el Espíritu nos habló, donde pudimos llevar nuestras vidas delante del Señor. El domingo tuvimos un tiempo de ministración, el Señor nos habló, nos tocó. ¿Pero por qué? Porque no estamos exentos, queridos hermanos y hermanas,
de debilidades. No estamos exentos de problemas. No estamos exentos de enfermedades. No estamos exentos de un momento de angustia, de ansiedad. Somos seres humanos. No somos ángeles. Somos seres humanos. Pasamos por tremendas tormentas en nuestras vidas. El domingo pasado, que estaba muy cerca, yo ponía el ejemplo de ese huracán en la costa allí de Estados Unidos, de Miami, etcétera, huracán Milton, ¿no? ¿Verdad? Este ciclón que ha destruido, ¿no? Y muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que son como huracanes. Nos sentimos rotos. No estamos exentos que te abandone tu pareja, que tengas un fallecimiento prematuro de alguien que tú amas mucho, darte cuenta la muerte de un hijo, de una hija, de alguien muy cercano a ti, de tu pareja. Es decir, hay cosas en nuestras vidas, la economía, la vivienda que estamos viviendo. Es decir, hay cuestiones tremendas en nuestras vidas. Estamos sujetos a debilidades. El apóstol Pablo habla infinitud de veces de las debilidades. Aún en el Antiguo Testamento se hablan de las debilidades. ¿Qué decir de Jacob? ¿Qué decir de Sara cuando se rió? De Abraham. ¿Qué decir de tantos hombres y mujeres que tuvieron debilidades? ¿Qué decir del rey David? Debilidades, pasiones amorosas. ¿Qué decir de Salomón? Que tuvo una gran debilidad. Una gran debilidad. Es decir, hombres y mujeres, las vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, llenos de debilidades. Por eso, queridos hermanos, la Biblia no lo oculta. La Biblia no oculta los fracasos, las debilidades, los traumas. La Biblia lo pone a la luz para que nosotros nos veamos que somos como ellos. Aún daros cuenta cuando habla el apóstol Santiago de ese profeta tremendo como fue Elías, sujeto a pasiones como las de nosotros, es decir, también tuvo sus debilidades. Jeremías, es decir, todos pasamos por momentos de debilidad, todos tenemos debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, el Espíritu, dice, te ministra en la debilidad, te acompaña en tu debilidad, intercede por ti en tu debilidad. Señor Jesús dice en Hebreos capítulo 4, que Él dice que subió a la cruz, sumo sacerdote, dice, para compadecerse ¿de qué? Nuestras debilidades, querido hermano y hermana. De nuestras debilidades. No podemos ocultar nuestras debilidades. No podemos ir como algunos o algunas puedan moverse de un momento. No, es que no, eso es incierto, eso es mentira, eso es un engaño. No podemos, hermano, ocultar los fracasos, las debilidades. No podemos ocultar nuestras imperfecciones, nuestras flaquezas, nuestras incapacidades. La Biblia no oculta las triquiñuelas de Jacob, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Los engaños. La Biblia no oculta los engaños. La Biblia no oculta los celos. La Biblia no oculta los asesinatos. La Biblia no oculta las contiendas. La Biblia no oculta la falta de fe. La Biblia no lo oculta. Tú y yo, querido hermano y hermana, no debemos de ocultar nuestras debilidades, nuestra fragilidad, nuestra flaqueza. ¿Sabes por qué? Porque algún día las vas a mostrar y entonces te vas a quedar en mal lugar. Y entonces te vas a quedar en mal lugar, porque llegará el día que las muestres. Hermanos y hermanas, esto es algo que debemos nosotros de tener conciencia. Y eso lo tuvo muy claro un hombre que mostró su debilidad
pero Dios lo había llamado con un propósito, y lo había llamado con el propósito de ser un poderoso guerrero, un victorioso dentro de sus debilidades. Mira el capítulo 6 de Jueces, ¿eh? Vamos a leer ahí algunos textos. Esta historia es tremenda, tremenda. Podríamos llevarnos varias horas compartiendo, pero vamos a ir resumiendo, ¿eh? Pero dice el capítulo 6, quiero leerte algunos versículos, capítulo 6, verso 1. Te voy a hablar de Gedeón, ya seguramente lo sabes, ¿eh? Él fue el quinto juez que el Señor escogió. Primero fue Otoniel, Ahod, Sangar, ahí estuvo Débora, ¿verdad? Y Barak en ese tiempo. Y después dice que vino Gedeón, de la tribu de Manasés. Y dice, capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo, ¿verdad? Ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor. Y dice que el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Eso era una tribu, un ejército, por la zona del Sinaí, ¿verdad? Y dice que prevaleció contra Israel. Dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Es decir, por causa de este ejército, Israel se tuvo que ir retrocediendo y escondiendo y buscándose lugares para esconderse, ¿verdad? Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, te vas poniendo en este lugar, Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Es decir, cuando habían sembrado, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Es decir, Israel se empobrecía por causa, evidentemente, del ejército de los madianitas, ¿verdad? Porque cuando ellos sembraban y tenían la siega para estar recogiendo sus alimentos, venían los madianitas y se lo llevaban todo. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, verso 7, a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón, Dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Daros cuenta, querido hermano, este detalle, me paro aquí un momentito porque es un detalle curioso. Dice que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar, no lo estaba sacudiendo al viento, al aire libre, como se tiene que sacudir el trigo, sino que lo estaba sacudiendo en un lugar preparado, escondido. Por lo tanto, recogía muy poquito, porque si lo hacía al aire libre, lo veían y lo atacaban. Él se había escondido en el lagar, en un sitio que prácticamente se recoge muy poco, porque entra poco viento y no se divide la paja del grano, como sabéis que se tiene que hacer. Por lo tanto, él se había escondido. Daros cuenta lo que va a decir la palabra. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Señor está contigo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío,
Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy en esta situación? Si tú estás conmigo, ¿por qué ahora no encuentro una casa apropiada? ¿Por qué no encuentro ahora una habitación? ¿Por qué me ha dejado mi pareja? ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Por qué tengo este problema? Señor, si tú estás conmigo. Ahora vamos a hablar de todo esto. Pero él tenía ahí sus cuestiones, él tenía ahí sus preguntas, él tenía cierta debilidad, que ahora vamos a ver. Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Alguna que otra vez habrás escuchado tú, el Señor me ha abandonado? El Señor no está conmigo. El Señor no quiere nada conmigo. ¿Alguna que otra vez seguramente has escuchado tú todo eso? Y mirándole el Señor, verso 14, aquí acabamos, verso 16, acabamos ahí, dice, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y le dice el Señor, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Dile a tu hermano, el Señor se fortalece en mi debilidad. El Señor se fortalece en mi debilidad. El Señor se fortalece en mi debilidad. Aunque tú seas pobre, en las manos de Dios eres una guerrera. Aunque tú seas pobre, hermana, en las manos de Dios eres una guerrera. Aunque tú tengas problemas, Dios está contigo. Él no nos abandona. Somos nosotros los que nos soltamos de su mano. Él está, tú darte cuenta cuando tú, que eres mamá o papá, y llevas a un niño pequeñito, 2, 3 añitos, 4 añitos, que está comenzando a andar, y va a cruzar una calle. Vas a cruzar la calle. Tú como mamá o papá, ¿la dejas solo o lo dejas solo? ¿Cómo? No. ¿Y si al bebé, al niño pequeñito, en medio de la carretera lo pilla un coche, ¿por qué ha sido? ¿Por qué? ¿Se ha ido? Ha soltado la mano del papá y de la mamá. Ha soltado la mano y ha cruzado. Y entonces lo pilla el coche. Nosotros somos así. Dios siempre tiene su mano. Dios siempre nos tiene acogido de las manos. Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que soltamos para hacer lo que queremos. Pero Él siempre está con nosotros. Por eso, hermanos, quiero compartir algunas cosas importantes en este día con vosotros, de este hombre reconocido, poderoso que es Gedeón. Y Gedeón fue el 5.º juez de Israel. Su nombre es tanto impactante porque significa guerrero poderoso. Y quizás en una traducción hebrea puede decir que el que rompe. Gedeón, el que rompe. Gedeón vivió en una época, como he dicho antes, en Israel, que no tenía rey, sino que Dios escogía y levantaba hombres para juzgar y defender a su pueblo, Israel. Estos se denominaron jueces libertadores en un sentido militar, político, ¿verdad? Y en esa época Israel estaba siendo atacada por el ejército de Madián, los madianitas, que hemos estado leyendo. Estos llegaban, te resumo, y arrasaban
todo lo que tenían los cultivos que ellos estaban sembrando y habían sembrado, junto con los animales, de tal manera que dice que el pueblo de Israel estaba siendo destruido y además empobrecido. Estaba siendo empobrecido. Dice que, hemos leído que el pueblo madianita, este ejército, dice que subía como langostas. Era tan numeroso que era como langostas. Y los hijos del Señor lo que hicieron fue eso, clamaron a Jehová. Cuando nosotros clamamos al Señor y vamos delante de su presencia, Él nos responde. Recuerda, está ahí en las redes sociales, en el canal, la predicación del domingo pasado, cuando Pablo le dijo, Señor, quítame. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Cuando nosotros vamos delante del Señor, el Señor siempre, siempre responde. Siempre tiene una palabra, siempre tiene una respuesta, siempre tiene la voz de su Espíritu hablando a nuestros corazones. Dios eligió a Gedeón para ser el juez, el libertador en este contexto de Israel, para llevar a cabo sus propósitos de salvación y libertad a su pueblo Israel, donde estaba pasando tan mal momento, ¿verdad? Dice, pero Gedeón era un guerrero. Gedeón era un guerrero, pero sin victorias. Pero sin victorias. Te digo una cosa, querida hermana, querido hermano. Muchas veces nosotros tenemos la visión de nosotros mismos distorsionada. Porque tú te ves débil, que no puedes, pobre, quizás enferma, pero la realidad es cómo Dios te ve. Y la realidad es que Dios te ve de la manera que tú no te ves. Dios ya no te ve como tú te ves, sino Él te mira con el poder y la fortaleza que Él te da. Por eso, Gedeón, en este principio ya era un guerrero porque Dios tenía un propósito con él, pero evidentemente sin victorias. Pero ya Dios lo estaba mirando y ya Dios lo estaba guiando, pero él se mira como tú te miras y él decía, bueno, pero si yo soy pobre, yo soy joven, yo soy el menor de mi casa, ¿dónde voy yo? Pero el Señor le dijo, yo estoy contigo. Y contigo mi pueblo Israel va a ser un pueblo victorioso. Va a ser un pueblo victorioso. Porque Dios estaba con él. Y porque Dios tiene un propósito. Querido hermano, querida hermana, querida alma, querido amigo y amiga que estás aquí, que nos estás escuchando, quiero decirte que Dios tiene un propósito contigo. Amén. Que Dios no te ha llamado para regalarte los oídos o endulzarte, sino Dios te ha llamado con un propósito y te ha llamado porque te ama y quiere la bendición para tu vida, la bendición para tu hogar, la bendición para tu casa. Él quiere lo mejor para ti, tanto que Él toda su gracia la ha derramado para perdonar tus pecados, para liberarte, para darte vida eterna. Aún más, dice el apóstol Juan, vida, que lo dice Jesús, vida y vida en abundancia, para que tú puedas disfrutar de su presencia. Amén. Y donde está su presencia hay poder, hay alegría, hay júbilo, hay alabanza, amén. Hay sanidad, hay restauración, hay algo poderoso en sus benditas manos. Amén. Pero tenemos que tener esa mirada como la tiene Dios, que Dios no es que no vea tus debilidades, sino que tus debilidades Él las convierte en fortaleza. Por eso, hermanos, Gedeón solo lo que estaba mirando en ese momento era eso, en lugar de salir a luchar por su pueblo, que es lo que tendría que haber sido, ¿verdad? Y por su familia, Gedeón dice que estaba
escondiendo el trigo, como he dicho antes, en ese lagar para que no se lo robaran los madianitas. Pero los propósitos de Dios no eran que Gedeón escondiera lo que tenía, sino que peleara por su pueblo y le diera la victoria y la libertad. Dios, si te ha traído hasta aquí, es para que tú ahora puedas llevar la libertad a otras personas. Querido hermano y hermana, déjamelo decirte otra vez. Muchas veces lo decimos, pero déjamelo decir otra vez. Algo que tú y yo sabemos. El Señor no nos ha llamado sencillamente para estar un domingo en un sitio como este o en otro parecido, cantando, alabando, estando nosotros felices. No. Sino para pelear por aquellas almas que están en derrota. Por aquellas almas que están siendo presas de sus angustias, de sus enfermedades, de sus pecados, de sus problemas, y no tienen solución para sus vidas, porque la solución es Cristo. Y a ti y a mí nos ha escogido el Señor como guerreros en esta batalla espiritual para sacar las almas de las manos del enemigo. ¿Me entendéis? El Señor tuvo que llegar a casa de Gedeón para animarlo, para darle ese impulso que tú y yo necesitamos. Que muchos de nosotros necesitan un impulso a ser el guerrero, la guerrera que Dios sabía que él era. Pero al principio, ese poderoso guerrero lo único que ponía al descubierto eran sus debilidades y excusas para no hacerlo. Querida iglesia, en esta historia puede ser la de alguno de nosotros. Dios nos ha llamado con un propósito, con un fin, con metas definidas. El Señor nos ha capacitado y nos ha hecho embajadores, dice el apóstol Pablo, embajadores en nombre de Cristo, bajo su bandera preciosa. Bástate en mi gracia, le dijo al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu unidad. Cuando nosotros reconocemos, querido y hermano y hermana, reconocemos que somos débiles, el Señor es cuando nos hace fuertes. Es cuando el Señor nos hace fuertes. Nosotros nos miramos y vemos nuestra pobreza, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras incapacidades, lo frágiles que somos. Pero Cristo dice que tu debilidad la vuelve en fortaleza. Cristo es el que nos levanta. Cristo es el que sana. Cristo es el que restaura los corazones rotos, heridos, machacados. Hermanos, ¿cuántos problemas hay? Bueno, pues ayer fue el día del cáncer, la semana pasada el día de la salud mental, es decir, tantas cosas que tenemos a nuestros alrededores. ¿Cuántas cosas tenemos a nuestros alrededores? Vamos a los médicos, vamos de un sitio, vamos para otro, nos gastamos lo que nos haga falta. Es como cuando le pasó a aquella mujer, no me quiero ir del tema, pero aquella mujer de flujo de sangre, 12 años, se lo había gastado todo. ¿Hasta qué? Hasta que por allí pasa Jesús y se acercó a él y le tocó el bordón de su manto, aleluya, y fue sana. Porque Cristo tiene la solución. Amén. Cristo tiene la solución. No hay otro. Cristo es suficiente para nosotros. Porque todo lo que hay en el ser humano es el vacío que aquí hay. Y cuando aquí hay vacío en todo el lugar del ser humano. Y el ser humano lo que necesita es ese vacío, es ese hueco de esa falta de presencia, que no tiene presencia, y que venga la presencia de Dios y llene e ilumine y ocupe ese vacío que tiene el ser humano. Amén. ¿Cuántas veces habéis escuchado vosotros? Tengo un vacío, es que tengo un vacío, es que no lo lleno con nada. Claro, porque ese vacío es la presencia de Dios.
Amén. Ese vacío es la presencia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que mirarnos y quizás vemos, estamos compartiendo nuestra pobreza, nuestras enfermedades, nuestras debilidades y demás, ¿verdad? Pero sabemos que podemos ser tocados una y otra vez por el poder del Espíritu Santo. Pablo así lo dijo en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, no en mí, yo no puedo, tú no puedes, pero Cristo en ti sí. Tú eres frágil y débil, pero Cristo sí. Y ese es el tema, que le dé la gloria a Cristo, no tú, la gloria a Cristo. Por eso, hermanos, muchos de nosotros, a pesar de que tenemos toda la capacidad en Dios de luchar nuestros problemas, de luchar por nuestras metas, tenemos la misma actitud de Gedeón. Y es que nos escondemos y solo vemos nuestras debilidades. Vemos la vida de Gedeón porque muchos de nosotros somos como ese guerrero, pero sin victoria. Pero quiero decirte que hay algo que tenemos que alcanzar cuando lo que nos proponemos. En primer lugar, quiero compartirte algo que a nosotros nos pasa, o nos puede pasar, nos puede pasar como le pasó a Gedeón, Y en el versículo 13 hay dos cosas que yo quiero compartir contigo en esta mañana rápido, ¿verdad? Que dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres no nos sacó Jehová de Egipto? Había un error de concepto, de debilidad, de duda, ahí, en la mente, en el corazón de Gedeón. Estaba equivocado, nos va mal porque Dios nos ha abandonado. Él los va a decir ahí, porque Dios nos ha abandonado. ¿Cuántos cristianos, hermanos, cuántas personas, aún llamadas cristianas, piensan que lo malo que están viviendo en la vida es porque Dios no está, porque Dios los ha dejado? No se dan cuenta que eso una y otra vez pasa, y es que Dios no nos deja, somos nosotros los que dejamos a Dios. Hay gente que le echan la culpa a Dios, y se la echan la culpa de todo a Dios. ¿Pero de qué tiene la culpa Dios? Dios es el que dispara los tanques y las metralletas. Dios es el culpable de que tú en una curva a 60 la cojas a 120 y te estrelles. Dios tiene la culpa. Es decir, querido hermano, querida hermana, que nos pueda oír, Dios no nos abandona. El Señor no nos abandona nunca. Él creía que los había abandonado, los ha abandonado. No podemos enfrentar nuestros problemas porque Dios no está con nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo y conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Tenemos que reconocer que muchas veces nos va mal en la vida, no porque Dios nos abandona, sino porque nosotros nos hemos, en cualquier momento, alejado de Él. Y hay otra segunda cosita ahí en este primer punto, ¿verdad? Que un concepto ahí equivocado. Y es que Dios dice, Dios ya no hace maravillas. Dios ya no hace maravillas. ¿Cómo que Dios no hace maravillas? Gedeón decía y se preguntaba, ¿dónde están las maravillas que nos han contado? Ahí ese versículo, como hemos leído, que han contado nuestros padres, no sacó de Egipto, no hizo esto, no hizo aquello. ¿Dónde está Dios, verdad? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? ¿Hay aquí algún milagro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú y yo somos un milagro en las manos de Dios. Un milagro. El mayor milagro que se puede ver
en la humanidad, en la existencia, es que una persona que está muerta, escúchame bien, muerta, como tú y como yo, te hablo de manera espiritual, tenga ahora vida. Nosotros hemos sido resucitados con Cristo, dice el apóstol Pablo en Efesios, porque estábamos muertos sin vida espiritual, estábamos alejados de la presencia de Dios, no teníamos a Dios, estábamos en el mundo de las tinieblas, pero Cristo ha venido y nos ha dado vida y vida eterna. Amén. Somos un milagro. Pero bueno, ¿cuántos milagros? Mira aquí nuestra hermanita Carolina. Permíteme, Carolina. No podía tener bebé, no podía, era imposible, pero ahí está, nuestra hermana Carolina, para la gloria del Señor. Va a traer su segundo bebé para la gloria del Señor sin ningún tipo de intervención, solamente la intervención de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados de tantas cosas? De la cárcel, de la droga, de esto, de aquello, de enfermedades, de cuántas cosas. Milagros vivientes de Dios. Amén. Pero ese concepto, él lo tenía equivocado. Estaba ahí un poco, ¿verdad? ¿Dónde? Muchos tienen esa idea errónea. Hay mucha gente con esa incredulidad. Y esa puede ser su debilidad. Esa debilidad de incredulidad, de dudas, ¿verdad? Que Dios ya no hace maravilla, que Dios ya no obra milagros y prodigios. Pero los que andan en fe ven otra cosa. Los que van a la presencia del Señor y reconocen su debilidad, ven poder, fortaleza, victoria. Y la Biblia dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Al que cree, todo le es posible. No se trata de que si Dios puede hacer maravillas, se trata si nosotros podemos creer y llevar toda debilidad a los pies de Jesús, sabiendo que Él las debilidades las convierte en fortaleza. Amén. Hay algo poderoso en lo que Dios quiere, querido hermano y hermana, y pretende hacer contigo y conmigo. Y es algo maravilloso. Lo que no es, lo que no vale, lo que ya textos que todos conocemos, ninguno sabio ni noble, ni los ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Por eso, hermano, en este segundo punto te comparto que al igual que Gedeón, muchas veces no usamos la fortaleza y el poder que Dios nos ha dado. Dice que mirándole, verso 14, mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor sabía que Gedeón tenía toda la fuerza para enfrentar y vencer a los madianitas. ¿Y cómo lo sabía? Porque Él mismo le había dado esa fuerza y ese poder. Dios no va a mandarnos a enfrentar un problema, una situación difícil, sin capacitarnos para enfrentarnos con ella. El Señor dice en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El Señor sabe que en nuestras flaquezas no podemos, pero en sus fuerzas y con su poder sí. Con su presencia sí podemos. Aleluya. El profeta Zacarías dice en el capítulo 4, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aleluya. No somos nosotros, queridos hermanos y hermanas, es con el poder de Cristo en nuestras vidas, es con el poder de su fuerza en nuestras vidas, es con su presencia en nuestras vidas. Profeta Joel, hablando sobre las naciones, va a decir algo en el capítulo 3, el profeta Joel dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, bendito sea su nombre, aleluya.
capítulo 3, versos 9 y 10. Diga al débil, fuerte soy. Pero a mí me... estaba orando con el Señor y me decía el Señor, el Espíritu, me decía, Miguel, ¿qué dice la palabra? Decía, Señor, por este texto, ¿no? Diga al débil, fuerte soy. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Pero qué dice? Que diga al débil. Si tú eres débil, sí. ¿Y qué tienes que decir? Entonces lo comprendí. Digo, qué fuerte soy. Diga al débil. Fuerte soy. ¿Aquí hay algún débil? ¿Hay algún débil? Amén. ¿Y qué tiene que decir? Fuerte soy. Y no es que sea una repetición vana, sino es que lo dice la palabra. La palabra dice, diga el débil, fuerte. ¿Eres obediente a la palabra? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿Qué tiene que decir el débil? ¿Qué tiene que decir el débil? Amén, para la gloria del Señor. Fuerte soy, fuerte soy. Es lo que dice la palabra, es lo que dice el Señor. Diga al débil, fuerte soy. Aleluya, fuerte soy. Y acabo diciéndote esto, querido hermano y hermana, en este punto de que nuestras debilidades también están, lo mismo que las tuvo Gedeón. Al igual que Gedeón tenemos nosotros también debilidades y excusas que ponemos delante de él, ¿verdad? Ahí en el versículo que ya hemos leído, 14 y 15. ¿Cuáles fueron las debilidades? Señor, yo salvaré a Israel. ¿Quién soy yo para salvar a Israel? Mi familia es pobre, está en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Es decir, empieza a revelar, a sacar a luz sus debilidades, pero también con ciertas excusas, ¿verdad? Muchas veces nosotros también ponemos excusas delante del Señor. Y Gedeón al Señor se las puso para no salir a enfrentar a los madianitas. Mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuáles son? Quiero preguntarte una vez más en esta mañana. Lo mismo que hice el domingo pasado. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Y cuáles son las excusas que tú le estás poniendo al Señor? Quizás ponemos alguna. Quizás ponemos alguna para no enfrentar quizás los problemas, para quedarnos en nuestro sitio de comodidad, porque los cambios no nos gustan. Quizás no nos quedamos con nuestras debilidades, con nuestras excusas, y para no pelear las batallas. No nos queremos enfrentar al enemigo. ¿Soy pobre? Bueno, yo soy pobre, ¿dónde voy a ir? ¿Soy el menor? ¿Soy la más joven? ¿No tengo experiencia? ¿No tengo capacidad? ¿No voy a poder? ¿Has oído alguna vez la palabra somos pocos? ¿Somos poquitos? ¡Wow! Reprende esa frase, repréndela. Eso no es de Dios. Reprende eso. Porque tú y Dios ya son mayoría. Amén. Tú y Dios ya son mayoría. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No tenemos fuerzas, Señor, no tenemos fuerzas. Estoy enferma, Señor, estoy enferma, estoy enfermo. Pero lo que le prometió el Señor a Gedeón es lo que te ha prometido a ti, lo ha cumplido, es su presencia. Yo estoy contigo, yo voy contigo.
yo estoy contigo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás al enemigo como a un solo hombre. Yo estoy contigo. Gedeón obtuvo una gran victoria. Y no con miles de hombres. Algunos conocéis la historia. Se fue quedando sin hombres hasta que solamente quedaron 300. Los 300 de Gedeón. Eso es otra historia. Los 300 de Gedeón. Y con 300 hombres derrotó a un gran ejército. Con 300. Pero porque el Señor estaba con él. Él era pobre, no tenía fuerzas y era el menor de su familia. Pero el Señor lo llamó con un propósito y lo hizo un guerrero victorioso. Sus debilidades las convirtió en fortaleza. Sus debilidades fueron fortalezas y sus excusas fueron puestas a los pies del Señor. Quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que ya no seamos guerreros, guerreras en victoria. Recordemos que aunque nos falten muchas cosas, tenemos lo principal. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está contigo. Mas Jehová, dijo el profeta Jeremías, después de pasar muchas calamidades, de estar preso, ser abofeteado, humillado, denigrado, blasfemado, injuriado, el profeta Jeremías dice que se levantó y dijo: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. No temas, querido hermano, querida hermana, no temas. No estás solo. Tú como yo tenemos debilidades, flaquezas, pero Dios las convierte en fortalezas. Bendito sea su nombre. No temas. Dios está contigo. Dios está contigo. Él te hace un guerrero, guerrera victorioso. De la debilidad a la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí. Aleluya. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Y lleva tu vida en estos momentos. Aprovecha un minuto para llevarla delante del Señor. Ora un momento ahí. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor y bendícelo en esta mañana. Aleluya. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ora al Señor en esta mañana y habla con Él. El Espíritu está aquí para tocarte. Como hizo el domingo pasado, una vez más te quiere tocar. A los que no estuviste, te quiere tocar en esta mañana. Al que estuviste el pasado domingo, te lo quiere volver a recordar, te quiere volver a animar. Pero en este domingo quiere el Espíritu Santo soplar. Soplar de su presencia, de su sanidad, de su fortaleza sobre tu vida, de su ánimo, de su aliento espiritual. Él quiere darte refrigerio. Quiere traerte algo fresco a tu vida. Aleluya. 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 Él tiene algo poderoso, poderoso para ti. Como las tenía para Gedeón, para este guerrero, sus debilidades, las debilidades de un guerrero también convierte las tuyas para gloria de su nombre. Aleluya. Aleluya. Él está aquí en medio de nosotros.
Él está aquí en medio de nosotros como poderoso gigante. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué bueno, Señor, qué bueno. Qué bueno, Padre, qué bueno. Qué bueno. Toda gloria a su nombre. Aleluya. Toda gloria a su nombre. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has derramado de manera poderosa en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es la que permanece para siempre. Gracias porque tu palabra nos alienta y nos alimenta. Señor, bendito sea tu nombre en esta mañana. En esta mañana vamos a tu presencia con necesidad de que tu Espíritu vuelva a tocar nuestras vidas. Señor, somos frágiles y débiles, como estamos diciendo, pero tú eres aquel que nos da fortaleza. Necesitamos en este tiempo que estamos viviendo un poderoso avivamiento sobre nuestras vidas. Soplo de tu Espíritu Santo, Señor, donde tu iglesia sea levantada con poder y gloria, Señor, reconociendo al Dios Todopoderoso que sigue haciendo milagros en medio de nosotros. Está tú, querido Dios, amado Dios, está tú con cada hermano, con cada hermana, visitando su vida, visitando su casa, visitando su hogar, visitando, Señor, su mente, su espíritu, Señor, trayéndole, Señor, renovación, refrigerio, llevándote cargas, tormentas, preocupaciones, Señor, cuestiones que están en las vidas, Señor, que esta mañana tu iglesia sea renovada para la gloria de tu nombre. Padre, sopla, Señor, del poder de tu Espíritu y que nuestras vidas vivan como poderosos, victoriosos en ti, Señor, porque tú eres aquel que nos da la victoria, Padre. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido. Sigue tú bendiciendo nuestras vidas para gloria tuya, Señor. Gracias te damos por cada asistencia, por cada hermano y por cada hermana. Que tú te lleves la gloria, la honra y la adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor.